está especialmente dedicado a la fundación de este tipo de estructuras hidráulicas, y generalmente desarrollado para esto, pero sirve también para otras obras construidas en roca, como túneles, por ejemplo, ¿está bien? Para mejorar las condiciones de confortación o refuerzo de la matriz rocosa fisurada, ¿está bien? Pero en el caso particular de presas también me sirve para impermeabilizar el estrato que está por debajo, todos los estratos rocosos que están por debajo de la presa y que son de alguna manera permeables. Entonces, este método GIN, Grouting Intensity Number, significa GIN, es lo que vamos a ver ahora, y vamos a ver algún ejemplo de aplicación. Este método fue desarrollado por el ingeniero Lombardi, maestro de la geotecnia, que vive todavía en Italia, y bueno, él desarrolló esta tecnología mejorando algunas cosas que ya habían sucedido anteriormente, pero digamos, esta técnica de inyección de lechadas de cemento en estratos fisurados, en estratos rocosos fisurados, para generar la consolidación y la impermeabilidad del estrato, habían existido muchos ensayos anteriores, y se habían inyectado y se habían impermeabilizado en muchos casos anteriormente con esta técnica de inyección, pero Lombardi lo que hizo fue ordenar el método, sistematizarlo, protocolizarlo, de una manera que permita, de una manera simple, poder diseñar un procedimiento de inyección de rocas, y un procedimiento para el control de calidad de la inyección durante la inyección, ¿está bien? Durante la inyección. Entonces, este método es utilizado para generar el cierre de fisuras en roca, ¿está bien? Como les digo, con el objeto de incrementar la impermeabilidad de la fundación de presas, que es fundamental, y mejorar la capacidad de carga. GIN, el número GIN, Grouting Intensity Number, es la intensidad de la inyección definida como el producto de la presión de inyección por el volumen de lechada por metro inyectado en cada taladro, en cada perforación, medido con el flujo de la lechada. Entonces el número GIN es el producto de la presión por el volumen inyectado en cada capa, o en cada capa inyectada. El valor obtenido es un valor proporcional a la energía inyectada en roca. Por supuesto, las unidades son las unidades de presión y las unidades de volumen, unidades de longitud por metro, digamos, de inyección. Las consideraciones generales del diseño: la inyección de la masa rocosa es introducir una mezcla de cemento en las discontinuidades, que aumenta, lo cual va a aumentar el volumen de la roca, y puede producir, si la presión de inyección es muy grande, puede producir el levantamiento también, o el gateo de la superficie del terreno, lo cual puede provocar mayor apertura de fisuras. ¿También? Si yo puedo levantar la presión a valores muy grandes, que hacen que supere la presión que tenga el terreno en ese lugar, y provocar el levantamiento del terreno y la apertura de la fisura. Eso no es bueno, en cierto sentido, en general no es bueno, pero en cierto sentido a veces nos ayuda a facilitar la interconexión con alguna fisura, y a facilitar la penetración. ¿Está bien? Son inevitables estas aperturas de fisuras, porque es difícil de controlar exactamente las presiones, ¿está bien? Pero como les digo, también es posible darse cuenta cuando se produce el gateo, ya lo vamos a ver, pero eso facilita también la penetración de la lechada. Yo abro un poquito la fisura, genero presión, hago gateo, abro un poquito la fisura, y eso genera la mejora de la inyección. Si yo exagero con esto, voy a estar destruyendo el macizo rocoso. Entonces es una cosa muy finita, digamos, de control. Siempre que sea posible, hay que tratar de evitarlo,
a este problema de gateo, evitar daños en el macizo rocoso, ¿ah? Pero a veces por ahí cuando son fisuras muy finitas y son difíciles de inyectar, por ahí un poquito de exceso de presión, un poquito de gateo, abre un poquito la fisura. Si la fisura está es muy fina o está muy saturada de materiales, está contaminada la fisura de elementos finos, un pequeño gateo ayuda a la penetración de la lechada. La mezcla de buena calidad sellará y saneará todas las fisuras. Aberturas excesivas van a también generar un desgaste de lechada inútil, un exceso de lechada. Y para que la inyección sea eficiente, como les digo, hay que tratar de evitar el problema del gateo, del hidrogateo que se produce. La duración de vida útil de la inyección deberá ser similar a la de la presa, ¿está bien? Con lo cual, esto tiene que ver con el diseño de la pasta de cemento que estamos colocando, tiene que ver con el tipo de cemento que estamos colocando, que sea durable en el ambiente en el que lo estoy poniendo, un ambiente agresivo, muchas veces agresivo, ¿está bien? Entonces tiene que tener un cemento que sea durable, tener una relación agua-cemento muy controlada, ¿está bien? Una elevada cantidad de cemento, y son cementos normalmente especiales para facilitar la inyección, son cementos muy finos para generar la mejor penetración en las fisuras más pequeñas, sobre todo. Entonces, normalmente los cementos de alta resistencia inicial o de alta superficie específica son también los más recomendables para estos casos. Entonces, bueno, básicamente lo que se trata es que si yo tengo acá la presa, ¿no es cierto? La presa está acá, y este es el plinto, digamos, lo que está aguas arriba. Lo que quiero sellar posiblemente es acá, en este lugar, si tengo plinto, o si tengo, en el caso de una presa, digamos, de materiales sueltos, con cara de hormigón en este caso, lo que se hace es impermeabilizar el plinto para evitar el flujo de agua en este sentido. Si estoy en el caso de una presa de hormigón, voy a tener la presa de hormigón va a estar por acá, ¿está bien? Y lo que yo voy a impermeabilizar y consolidar es justamente debajo de la presa. Una presa de hormigón no tiene plinto, ¿está bien? Entonces, se utilizan para algunos principios del método, se utiliza una sola mezcla, se pueden consolidar estructuras como estas también. Yo lo expreso en el caso de una presa por el hecho de que también me sirve para impermeabilizar, pero me puede servir solamente para consolidar y dar confortación y mejorar la capacidad de carga, digamos. En general, el tema que estamos tratando de mejora del suelo, ¿verdad? De fundación, en este caso, un suelo rocoso. Se utiliza una sola mezcla para la totalidad de los trabajos, facilitando los trabajos de inyección y la compatibilidad, porque se van interrelacionando un pozo con otro, una perforación con otra. Se deben diseñar las mezclas en función del producto final que se desea obtener, en función de la resistencia, básicamente, resistencia mecánica, y lo que les digo, bajar la relación agua-cemento, tener cementos con retracción mínima, los diámetros de los granos, lo que le acabo de decir, también limitan la penetración de la mezcla en las fisuras, por lo cual es siempre conveniente trabajar con cementos muy finos, y casi siempre utilizamos aditivos plastificantes o superfluidificantes para mejorar la fluidez de la pasta de cemento, y con muy bajas relaciones agua-cemento. Se hacen ensayos de laboratorio para el diseño de estas mezclas, ¿está bien? Y básicamente los parámetros de control son la relación agua-cemento apropiada y una buena dosificación apropiada de superfluidificante. Entonces, como criterio para el diseño de la mezcla, yo tengo que asegurar la estabilidad en el tiempo de la pasta de cemento, porque si yo pongo una probeta con agua y cemento y la mezclo, al poquito tiempo vamos a ver que las partículas de cemento empiezan a precipitar hacia el fondo del recipiente, ¿también? Empiezan a decantar, es decir, esa sería una mezcla totalmente inestable.
y yo lo que necesito es que la mezcla se mantenga estable, porque la voy a colocar y va a tardar un tiempito en empezar a fraguar, empezar a endurecerse, y además durante el proceso de mezclado, en el tanque donde tengo la pasta de cemento, si bien la estoy agitando, digamos, lo mejor sería que la mezcla por sí sola se mantenga estable. Y eso se logra con una buena cohesión de la mezcla, y eso es con el uso de algunos algunos aditivos plastificantes o superplastificantes, y a veces para lograr esta cohesión y lograr estabilidad, por ahí es necesario colocarle, que muchas veces es muy común de utilizar, algunas adiciones minerales activas como microsílice, por ejemplo, o algún tipo de puzolana, ¿también? Que le dan esa estabilidad. Y todo eso contribuye a mejorar la densidad, mejorar la cohesión de la mezcla. Entonces, es una pastita de cemento la que estoy inyectando, pero que es muy fluida, es muy fácil penetración. Por supuesto que la resistencia mecánica y la resistencia a los agentes agresivos también son esenciales para el diseño. Acá, en este tipo de casos, no se recomienda el uso de bentonitas, ¿está bien? Porque se pueden lavar fácilmente, no tienen el poder adhesivo que tiene el cemento, y por el efecto de la presión del agua, se pueden limpiar las fisuras, se pueden lavar las fisuras, y al poco tiempo generar la permeabilidad. Digamos, lo que nos va a recomendar el procedimiento es la determinación de las curvas límites de inyección, y tiene que ver con el número growth, el número Gini, y ese número Gini está asociado a una presión máxima y a un volumen máximo. Entonces, esta intensidad o número Gini es una curva hiperbólica que junta a dos valores y por definición es el producto de la presión de inyección y el volumen de lechada por metro de perforación. Ya vamos a ver la curva. Limita la combinación de presiones elevadas también con volúmenes de mezcla alto. Es decir, ¿qué es lo que estamos reduciendo los problemas de hidrofacturación y gateo? Acá tenemos dos situaciones que limitar. O sea, la intensidad o este número Gini, el producto de la presión por la inyección nos va a dar una curva, que es una curva hiperbólica, ¿está bien? Y que empieza y termina en hipérbola, ¿está bien? Entonces empieza con valores de presión y volúmenes muy bajos y termina para presiones y volúmenes muy altos. Esos límites de presión y volúmenes muy bajos significa que no estoy penetrando, no estoy inyectando el volumen necesario, ¿está bien?, de lechada de cemento, y el alcance de la inyección es de muy pocos centímetros, o de un par de metros nada más, y yo necesito inyectar fisuras que estén a varios metros de distancia. Para eso necesito más presión y más volumen. Pero eso no es infinito, ese número no crece hasta el infinito, porque si yo sigo aumentando la presión, entonces voy a generar el hidrogateo. Y en el caso que tenga fisuras muy grandes, fisuras muy abiertas, no voy a no voy a necesitar levantar tanto la presión si la fisura es muy grande, y voy a estar inyectando volúmenes muy grandes de lechada de cemento, y es posible que la lechada que yo esté inyectando me aflore en algún lugar en la superficie, a lo mejor a algún par de kilómetros de distancia del lugar que estoy inyectando. Entonces tengo unos límites de corte que están relacionados con la presión máxima de inyección que me va a producir el hidrogateo, o con el volumen máximo de inyección que me generaría un desperdicio de lechada de cemento. Es decir, estoy inyectando, y se me está yendo la lechada por fisuras que están lejos del lugar donde yo estoy inyectado, porque están conectadas, digamos, el macizo rocoso está todo conectado por la fisura. Entonces puedo estar enganchando una fisura muy grande, y le meto volumen, y esa lechada de cemento me va a estar saliendo en cualquier lugar. Entonces yo tengo dos límites acá para establecer un valor de presión máxima y un volumen máximo de inyección. Son los dos parámetros de corte que va a tener
este procedimiento. Voy a interrumpir el proceso de inyección por presión cuando alcance el valor de presión máxima, el valor de presión que me empieza a producir hidrogateo. Entonces, cuando alcanzo esa presión y no inyecté el volumen suficiente, ¿está bien? Estoy inyectando muy poquito volumen y tengo que levantar presión, levanto presión y no inyecto. Bueno, llega un momento en que corto la presión, porque si sigo aumentando, voy a producir hidrogateo y no voy a estar inyectando, porque las fisuras o están interrumpidas las fisuras, o están obstruidas, o son muy finitas, ¿está bien? Entonces yo limito la presión de inyección. O voy subiendo presión, pero hasta un valor límite. ¿Está bien? Y el otro límite es que doy presión y con poca presión empiezo a inyectar volumen. Bueno, entonces ya llega un volumen que yo defino como un límite, que digo, no, este volumen ya se me está yendo a algún lugar, porque obviamente es mucho mayor que el volumen de superficie teórica que yo tenga en el área de inyección. Entonces voy a tener una presión de corte máximo y voy a tener un volumen de corte máximo. Y entonces el procedimiento se va a limitar o por presión o por volumen. ¿Está bien? Bueno, a ver qué está escrito aquí: el valor de diseño de los equipos de inyección, bombas. La limitación debe ser 2 a 3 veces la presión futura del agua, ¿está bien? Que va a tener la presa. Esto tiene que ver con la altura de la presa. Entonces no tiene ningún sentido trabajar a presiones que estén a 2 o 3 veces mayores a la presión máxima que va a tener por la carga hidráulica de la presa. ¿Está bien? Y el volumen máximo o toma máxima de lechada inyectada define el vacío a llenar y la extensión de la zona a tratar, lo que les acabo de comentar. Y se presenta un punto donde debe tomarse la decisión: continuar con la inyección y pararla para continuar después del fraguado. ¿Está bien? Darla por terminada como correcta, o darla por terminada y perforar o inyectar otras perforaciones cercanas. ¿Está bien? Este volumen crítico normalmente se establece como 0,5 veces el número G sobre la presión máxima, o el valor del volumen máximo dividido 10 a 20 veces, el máximo teórico dividido 10 a 20 veces. ¿Está bien? Entonces, así son, digamos, se determinan estas curvas de presión. Entonces acá ustedes tienen, en ordenadas tienen presión de inyección y acá tienen volumen de lechada. ¿Está bien? Entonces, yo voy a tener acá este tipo de curvas. Las curvas son estas hipérbolas que están acá, ¿está bien? Y que están limitadas por presión, o están limitadas por volumen. ¿Está bien? Entonces estas curvas típicas que tengo acá yo, me da, por ejemplo, la curva 1, es una intensidad muy alta de presión, ¿está bien? Entonces tiene presiones del orden de las 50 bar aproximadamente, y volúmenes máximos de 300 litros por metro aproximadamente. ¿Está bien? Lo tengo acá. Entonces acá estamos con esos valores. Los 50 bar que tienen acá, o 300 litros por metro el volumen de inyección. Entonces yo, en función del macizo rocoso, voy a definir una curva típica de esta. Después tengo la curva 3, por ejemplo, que es una curva media, donde tengo presiones de 30 bar y 200 litros por metro cúbico. Entonces yo defino, en función del macizo rocoso, si el macizo rocoso es pobre, digamos, es muy fisurado, parecida a esta, y si el macizo rocoso es mejor, más calidad, muy competente, voy a tener curvas típicas como esa. Y voy a elegir una curva de este tipo, y la tengo que ir al terreno y probarla, ¿está bien? Y ajustarla en terreno. Entonces acá ustedes tienen la curva Gin, que limita la presión final de inyección en relación al volumen de lechada, la curva Gin, ¿verdad? Y acá, esta curva es el curso efectivo de la inyección en terreno. Entonces yo predefiní esta curva, que está acá, y dije, esa es mi curva de inyección, ¿está bien? Y es donde yo interrumpo la inyección. Entonces voy a tener acá, la curva 2, es lo que yo voy midiendo en el campo a medida que voy inyectando. ¿Está bien? Voy midiendo esto, voy midiendo presión y volumen simultáneamente, presión y volumen, presión y volumen, presión y volumen.
Bueno, cuando llego a intersectar ese valor de presión con ese volumen, interrumpo la inyección porque ya completé, digamos, el requerimiento que me había previsto, ¿está bien? Pero puede ser que la curva me salga por acá, ¿está bien? Que esté inyectando, levantando presión y no inyecto volumen, inyecto muy poquito volumen, entonces cuando llego aquí, corto por presión. O que la curva me venga por aquí, ¿sí? Entonces, acá, con poca presión, meto volumen, bueno, acá interrumpo, ahí termino, ¿está bien? Ese es el volumen límite de inyección. La roca seca absorbe agua y limita la penetración de la misma, hay que tener, digamos, presente eso, que debo expulsar el agua para reemplazarla por la lechada, y se debe saturar la roca antes del proceso de inyección, lo cual se logra con la inyección de volúmenes de agua de taladro, porque esto permite la limpieza también, la humectación, digamos que no se modifique la relación agua-cemento y todas estas cosas. Bueno, esta es la parada de inyección, lo que acabo de explicar, y la presión máxima en función de la profundidad, el límite Gin se encarga automáticamente de reducir esta presión en las cercanías de la superficie del terreno en función del volumen de lechada inyectado. Esto, digamos, cuando es superficial, digamos, la inyección, puede parar la inyección antes de que llegue a su equilibrio natural, porque no llego a inyectar, porque se me aflora por la superficie, digamos, y no penetra la inyección, entonces tengo que inyectar de abajo hacia arriba, ¿está bien? Y bueno, les quiero mostrar acá, bueno, hay cambios continuos en algunos casos, entonces, por ejemplo, yo puedo hacer este procedimiento de inyección que puede suceder en un plinto, por ejemplo, para una presa de materiales sueltos, en este caso con cara de hormigón, ¿está bien? Entonces voy a hacer distintas etapas de inyecciones. Acá yo tengo una primera fila, ¿está bien? Ahí se lo agrando un poquito, ¿está bien? Entonces yo acá voy a tener una primera fila o una primera serie de inyección. Después esto es a 3 bolillos normalmente. Entonces acá está marcadito así porque voy inyectando por tramos, digamos, no inyecto toda la perforación junta, entonces voy inyectando metro a metro, digamos, desde abajo hacia arriba, bajo la columna de perforación, pongo los sellos, digamos, en el metro de abajo, inyecto acá. Una vez que completé eso, sigo, y en el metro siguiente, 1,5 metros, 2 metros, depende del equipo que tenga, sello acá, arriba y abajo, inyecto esta zona. Luego subo, hago otro metro más, cierro ahí, y inyecto ahí. Y así se va haciendo metro por metro, y metro por metro se va controlando dónde se completó satisfactoriamente la inyección y dónde tuve que cortar, ¿también? Por presión o por volumen, digamos, y no quedó satisfactoriamente inyectado. Entonces después tengo que venir con taladros o con perforaciones intermedias y buscar ese estrato que no inyecté anteriormente, inyectarlo. Supongamos que yo acá tengo, en este metro de perforación, tuve que cortar por volumen porque se me fue el volumen. Y bueno, no quedaron todas las fisuras llenas, no quedó totalmente cubierto. Entonces vengo en otra perforación siguiente, que puedo hacerla aquí, por ejemplo, ¿también? Y voy a ese estrato, busco ese estrato, sello abajo y arriba, inyecto ese estrato de nuevo. Y así vuelvo a hacer más perforaciones intermedias hasta que me queda el estrato perfectamente inyectado, digamos, y que corta, digamos, de acuerdo a la curva allí. ¿Está bien? Cada fila se realiza por completo antes de empezar la siguiente. Como les digo, la inyección comienza con 2 cortinas de barreras y termina con una fila central. Se recomienda hacer inyecciones preprimarias, digamos, que son de ajuste, digamos, del procedimiento. Yo lo hago el diseño teórico y después hago inyecciones preprimarias, que se llaman, y con esas inyecciones preprimarias verifico que la curva de inyección que yo estoy adoptando es buena, digamos, que tiene límites correctos. Si no la corrijo, si no la ajusto. Una vez que con las preprimarias hice el ajuste, empiezo a hacer las primeras cortinas, que es toda una línea de perforación, ya vamos a ver algún esquema de eso,
de perforaciones que normalmente no sellan, no impermeabilizan totalmente, casi siempre corto por volumen porque se me escapa y no termino de impermeabilizar cada capa. Entonces las primarias normalmente cortan casi siempre por volumen. Cuando hago las secundarias, que son a 3 bolillos en lugares intermedios, alguna ya me empieza a cerrar, ya me empieza a cortar por la curva Jim, ¿está bien? Y otras no. Y entonces tengo que hacer unas secundarias, unas terciarias o cuaternarias, y así seguir acercando los sondeos y las inyecciones hasta lograr la impermeabilidad. ¿Está bien? Bueno, esto es lo que le acabo de explicar. Bueno, este es un ejemplo típico de cómo es la máquina, digamos, que controla y cómo es la observación, digamos, en campo, in situ, online, digamos, con la inyección. ¿Ven? Acá está en color marroncito dibujada la curva de Gini de inyección, y el rojo es lo que va sucediendo en el campo. En función de la presión y el volumen, presión, volumen, voy inyectando hasta que llego al valor límite. Bueno, y ahí se va midiendo todo lo que va sucediendo y se va registrando metro por metro en cada una de las perforaciones. Metro a metro se va registrando presiones, volúmenes, etcétera, todos los datos. Una cortina o fila de inyección será exitosa si hay una disminución en la toma, cuando decimos toma en el volumen, ¿no es cierto?, de mezcla, de un 25 a 75%. De una cortina a la siguiente, estamos hablando, ¿no es cierto? Hay que analizar las tomas totales de lechada por unidad de superficie de pantalla, más o menos 100 metros cuadrados, evaluando la toma de todos los taladros que intersectan cada superficie. Como les digo, esto se hace una de la obra donde estoy inyectando y se coloca en cada perforación, cada sondeo, cada taladro, como quieran llamarle, con coordenadas topográficas, y metro a metro en cada perforación se va midiendo lo que va sucediendo. Bueno, este es un esquema típico del equipamiento que tengo, materiales. Acá tengo una planta mezcladora, donde se mezcla cemento, agua, aditivos. Hay un agitador que mantiene la lechada estable, permanente. Está la bomba, ¿está bien? Y acá viene todo el equipamiento que hace la inyección, digamos, a la perforación, y un registro, digamos, que me va registrando constantemente presión y volumen, y todo eso queda documentado en forma digital y en papel, digamos, y además se hace a mano para evitar problemas, ¿no? Acá tienen una curva típica de inyección, ¿sí?, lo que va sucediendo. Acá tienen un registro de lo que fue el proceso de inyección, y esta es la hoja típica de control, digamos, que se lleva de todo el proceso, donde se va tramo por tramo, metro a metro. Fíjense, acá está cada 1,50 m en este caso, el tramo de inyección, donde empieza, donde termina, la hora y los parámetros de corte finales, presión, volumen y valor G. ¿Está bien? Y todo eso queda registrado, y todas las observaciones o novedades que hayan en el procedimiento de inyección. Y es la forma de hacerlo porque después hay que hacer un análisis muy detallado de qué va pasando, una evaluación, y después hay un proceso de aprobación o rechazo, o de recomendaciones, digamos, de más inyecciones. Entonces acá ustedes tienen, por ejemplo, en una planta, está en planta y en corte, por ejemplo, están indicadas acá, fíjense, esta es la nomenclatura, están inyecciones de consolidación preprimaria, este triangulito, ¿está bien? Preprimarias, inyecciones primarias, las azules, este círculo rojo, inyecciones de consolidación secundaria. Fíjense que hay inyecciones de impermeabilización, que estas se usan normalmente en la cortina, estas se hacen en la cortina de impermeabilización, y estas son inyecciones de consolidación, que sirven para consolidar el macizo rocoso, mejorar la capacidad de carga. Estas tienen por objeto generar una barrera impermeable, una pantalla impermeable, normalmente es una línea que está agua arriba de la presa, ¿está bien? Agua arriba de la presa, para evitar la presión de poros por debajo de la presa y evitar el flujo de agua, las dos cosas.
y estas son inyecciones de consolidación que sirven para confortación, ¿no? Para refuerzo, para mejora de la capacidad portante, tanto del apoyo de la presa en la fundación como de los estribos de la presa también. ¿Está bien? Entonces acá ustedes ven cómo están dibujados, digamos, y cómo están simbolizados cada uno de ellos. Entonces, bueno, se hacen las inyecciones, estas azules son las primarias que están acá, ¿está bien? Y después siguen, como a 3 bolillos, se siguen las otras líneas de inyección, y después las otras líneas que son las moraditas acá, y después las verdecitas que están acá en medio. Bueno, y si hiciera falta, yo tengo que hacer otra, si acá me da falla, alguna de estas tres, por ejemplo, para dar un ejemplo, si estas tres, también que son secundarias, terciarias y cuaternarias, me da en algún metro de perforación, en alguna capa de perforación, me da que, digamos, una zona de lechada, digamos, yo tengo que venir en esa capa a hacer otra perforación aquí entre medio de las dos, e inyectar esa capa. No necesito inyectar todo, pero necesito inyectar esa capa solamente. ¿Vale? Bueno, y así se va construyendo, digamos, todo lo que es la confortación de la presa, ¿también? Y acá ustedes ven cómo hay inyecciones que normalmente estas son de impermeabilización, estas que son más profundas, y no están en toda la superficie de abajo de la presa, sino que están colocadas hacia aguas arriba, y muchas veces estas son inyecciones de consolidación, esas que están ahí. Bueno, pero todo esto tiene un diseño, un proyecto, pero en general el concepto es ese. ¿Está bien? Bueno, este es el mismo videito que teníamos antes. Bueno, nada más. A ver, ¿qué es lo que era que tenía ahí? Discúlpeme un segundito. Bueno, no, nada más. Nada más. Bueno, muy bien. Con eso estamos completando, chicos, este tema que está en el programa de mejora del suelo de fundación. Como les digo, no tiene práctico este tema. Seguramente que va a ser objeto de que ustedes hagan algo de esto en el trabajo final, para que les obligue un poquito a leer, a buscar, a releer, digamos, masticar un poquito todas estas cositas. Así que algo de esto seguramente vamos a pedirle que hagan en el trabajo final, algún comentario, alguna observación, algún análisis de algún tema de este. Así que bueno, no sé si les quedó alguna duda, tienen alguna consulta de este método GIN o de todos los métodos anteriores que hemos visto. Conversamos un poquito, si no, ya estaríamos terminando por hoy. El viernes yo creo que debería seguir con práctica. No sé, Amelia, vos me dirás cómo están, pero yo quisiera darles tiempo a que ustedes trabajen con